días, el Señor les bendiga, o mejor dicho, el Señor les continúe bendiciendo. Con ustedes el hermano Antonio Pérez, siervo de Jesucristo y amigo de todos ustedes. Después de un largo paréntesis en el cual pues no hemos grabado ningún vídeo, vamos a proceder a grabar un nuevo vídeo en el cual vamos a tratar del gobierno de la Iglesia Apostólica y de manera especial en la Iglesia local de Roma. Entonces, tenemos que decir que el gobierno de la Iglesia, de las iglesias locales en el Nuevo Testamento, se hacía por medio de un presbiterio. O sea, el gobierno más primitivo, más antiguo en la Iglesia, no era un gobierno monárquico episcopal, sino que era un gobierno colegiado. Era un gobierno en el cual el poder de dirección de la Iglesia estaba repartido entre varios líderes, entre varios ancianos que constituían el presbiterio de la Iglesia. Tenemos que decir, para los hermanos que no lo sepan, aunque es algo bastante extendido este conocimiento, pero para el que no lo sepa tengo que puntualizar que la palabra presbítero es una palabra griega que significa anciano. Por eso en algunas versiones de la Biblia la palabra es traducida por presbítero, mientras que en la Reina Valera se traduce anciano. O sea, en nuestra versión Reina Valera del 60 traduce literalmente el significado de la palabra griega presbítero por anciano, porque eso es lo que significa. También tenemos que hacer constatar que en el tiempo del Nuevo Testamento no había distinción entre el episcopo, es decir, entre el obispo, que significa supervisor, y el presbítero, y que también se usaba la palabra pastor por presbítero y por episcopo, por obispo. Entonces, el cargo era el mismo, pero era nombrado de tres formas diferentes. Se le podía decir a este señor que ocupaba ese cargo, se le podía decir presbítero u anciano, se le podía decir obispo y se le podía decir pastor, pero era el mismo cargo, dicho, nombrado de otra forma. Entonces, vamos a verlo en las páginas del Nuevo Testamento en unos pocos ejemplos, porque si no sería demasiado prolijo. Dice en Hechos, capítulo 14 y versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces aquí vemos que en este capítulo 14, Bernabé y Pablo van en un trabajo misionero, van estableciendo iglesias en distintos lugares por los cuales pasan y van evangelizando. Hay grupos de personas que se constituyen en iglesias y entonces ahora establecen un grupo, un colegio de ancianos, de presbíteros, que van a dirigir la iglesia. Por eso dice, y constituyeron ancianos, no un anciano, no un obispo monárquico, sino y constituyeron ancianos en cada iglesia. Si vamos a Hechos, capítulo 20, Hechos 20, en el versículo 17 nos dice así, enviando pues Pablo, está hablando de Pablo, enviando pues Pablo desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, es decir, al presbiterio, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, a los presbíteros que gobernaban la iglesia. Pero ahora, si vamos al versículo 28, dice lo siguiente, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿No eran presbíteros? ¿No eran ancianos? Pues ahora los llama obispos. ¿Por qué? Porque es que el nombre de
obispo y presbítero estaban denominando el mismo cargo. Esa persona a la cual se le llamaba obispo o se le llamaba presbítero estaba ejerciendo el mismo cargo. Era un señor que estaba dentro de un colegio, es decir, de un grupo de presbíteros, de ancianos, a los cuales se les había encomendado el gobierno de la iglesia, de una iglesia local. En este caso, la iglesia de Éfeso. Y nos damos cuenta cómo en el versículo 17 se les llama ancianos, es decir, presbíteros, y sin embargo ahora Pablo, cuando se dirige a ellos, los llama obispos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Lo vemos bien claro. Podemos verlo para insistir un poquito más, para redundar un poquito más en esta enseñanza. Podemos ir a Tito y lo vamos a ver también claro en Tito capítulo 1 y versículos del 5 al 7. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Dice, por esta causa te dejé en Creta. Pablo le escribe a Tito y le dice, por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? ¿Para qué lo dejó allí? Bueno, pues le dejó con una encomienda apostólica. ¿Cuál fue esta encomienda apostólica? Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad en la cual haya habido una conversión de 30, 40, 100 personas que ahora eran cristianas, que eran hermanos en la fe, y ahora necesitan una dirección, necesitan un gobierno, porque ya se han establecido como congregación, como iglesia local. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y sigue diciendo, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Aquí nos damos cuenta que los que gobernaban la iglesia, los presbíteros u obispos, eran casados y tenían hijos. Entonces no se puede obligar a alguien que ha sido llamado por el Señor a servirle en la iglesia como un ministro suyo, que de manera obligatoria sea célibe. No, si él tiene ese don de ser célibe, pues que lo sea, pero si no, que se case. Entonces, el celibato nunca puede ser algo impuesto por los jerarcas de la iglesia, porque vemos aquí incluso que esa jerarquía es de origen humano. Dios no estableció una jerarquía, sino que estableció iglesias independientes gobernadas todas por un colegio de ancianos, es decir, por un presbiterio. Eso se llama también por un presbiterio, mediante un gobierno colegiado. ¿Qué significa colegiado? Pues común, que no es monárquico, sino que es un gobierno común entre varias personas. El poder, la autoridad, está repartida entre todos. Bien, dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, no eran ancianos, no eran presbíteros. Sin embargo dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado el vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Aquí esto me llama mucho la atención, porque vamos a ver, ¿qué dice? ¿Cómo era la iglesia primitiva? ¿Era una iglesia llena de riquezas? ¿Era una iglesia llena de piedras preciosas, de seda, de púrpura? ¿Era una iglesia llena de dinero? No. Cuando en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3,
Pedro, que supuestamente, según la Iglesia de Roma, fue el primer papa, se encontró con un mendigo que estaba pidiendo limosna, le dijo, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces, ¿qué decía la iglesia primitiva? No tengo plata ni oro. Se cuenta, la historia, no es una anécdota inventada por alguien, nos cuenta la historia que uno de los papas del Renacimiento iba con un administrador, uno de sus administradores, entrando en la Basílica de San Pedro, ¿verdad? Y resulta que le dijo, mira cuánto oro, mira cuántas cosas maravillosas hay aquí. Ya la iglesia no puede decir, no tengo plata ni oro. Y entonces ese administrador que iba con él le dijo lo siguiente, sí, pero tampoco puede decir, no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesucristo levántate y anda. No puede decir, en el nombre de Jesucristo levántate y anda. Y eso es lo importante. Eso es lo que hace iglesia. No es la plata ni el oro, sino el poder del Espíritu Santo que debe de estar en la iglesia. Y esa es la gran riqueza que tiene que tener la iglesia. No es la plata ni el oro, sino que es el poder del Espíritu Santo. Bien, seguimos. Podemos ir ahora a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, ya que estamos con el apóstol Pedro, ¿verdad? Que no tenía plata ni oro, era pobre, y así es como todos los líderes de la iglesia deben de ser. Es decir, una persona pobre no está en la miseria, tiene lo justo y necesario para vivir sin lujos, pero dignamente. Pobre, pero digno. ¿Qué dice en Primera de Pedro, capítulo 5? A partir del versículo 1 hasta el versículo 5. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, nos damos cuenta cómo la iglesia era gobernada por un presbiterio, era gobernada por un grupo de ancianos o presbíteros. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Nos damos cuenta cómo Pedro, no se pone como una autoridad de jurisdicción universal, ni muchísimo menos. De tal manera que Pedro, si hubiera sido el primer papa, hubiera hablado con una autoridad superior, por encima de cualquier otra, y no hubiera dicho yo anciano también con ellos. Hubiera dicho yo soy el vicario de Cristo aquí en la tierra. Pero no dijo eso. Ya sabemos que según la teología católico-romana, el obispo de Roma es el vicario de Cristo, y que es un obispo más. No es en sí un obispo más, no. Es mucho más que un obispo. Tiene jurisdicción universal, es obispo de obispo. Sin embargo, aquí vemos que Pedro se está poniendo como una autoridad que no está por encima de los demás. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, en ese sentido es como él era apóstol, porque era testigo de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, y les dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Luego entonces la fe no se puede imponer a nadie, no se puede imponer por la fuerza a los herejes, apoyándote en el brazo secular, en el gobierno de los hombres, en el gobierno civil. No, la iglesia tiene que seducir a los herejes,
La Iglesia tiene que demostrar a los herejes que están equivocados mediante razonamientos. Y si no se quiere, si la persona es una terca y esa persona no quiere dar su brazo a torcer, lo tiene que entregar al diablo, lo tiene que entregar al juicio de Dios. Pero la Iglesia no tiene que hacer coerción de ningún tipo sobre aquel que es un hereje. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Dice: no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no por ganancia deshonesta. Nada de bulas, nada de indulgencias, nada de esto. Dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Y esto es lo que vemos en la Iglesia de Roma. Lo que vemos es que la jerarquía tiene señorío sobre la grey, sobre los demás. Dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. O sea, que la autoridad del líder, del ministro de Dios, está en el ejemplo que da, en su vida recta y santa. Pero no, tú tienes que hacer lo que yo te mando porque yo soy aquí el mandamás. Es decir, un principio jerárquico. No, ese principio jerárquico era completamente extraño y ajeno a la Iglesia apostólica. Dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, nos damos cuenta de que lo que les dije antes, que el mismo ministerio que ejercían estos líderes era nombrado como presbítero, como obispo y como pastor. Son 3 nombres para el mismo cargo. Dice: cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, es decir, al presbiterio de la Iglesia, que tiene encomendado el gobierno local de la misma. Creo que no debemos de redundar más en este asunto, puesto que está claro de que en la Iglesia primitiva, si quieren ustedes podemos hacer un nuevo vídeo en el cual podemos tratar el gobierno de la Iglesia apostólica. Pero a vuelo de pájaro hemos hecho un pequeño estudio en el cual se ve claramente que el gobierno más antiguo en la Iglesia primitiva era el presbiterio, los presbíteros, un gobierno común, un gobierno colegiado de la Iglesia local. Y ustedes me pueden decir: bueno, pero Antonio, la Iglesia de Roma tuvo que tener un obispo monárquico desde el principio, puesto que Pedro fue el primer papa. Y además Pedro nombró a Lino, nombró a Clemente, nombró a otros obispos que continuaron una sucesión apostólica. ¿Es esto así? ¿Es esto así? Bien. Si vamos a la epístola a los romanos, nos damos cuenta de que Pablo saluda a 26 hermanos de esa iglesia, en un contexto en el cual la iglesia todavía no sufría ningún tipo de persecución. No había persecución contra la iglesia de momento, y, o sea, estaba fuera de peligro. Tal es así que Pablo en su epístola nombra a 26 hermanos de la iglesia, pero no menciona a Pedro. ¿Cómo es posible que si Pedro era el obispo de la iglesia, si Pedro estaba ejerciendo el liderazgo monárquico de la iglesia, porque él era el papa, y no solamente sobre esa iglesia, sino sobre toda la iglesia universal, ¿cómo es posible que Pablo, cuando escribe la epístola a los romanos, no salude en primer lugar a aquel que era obispo universal de la iglesia, es decir, el papa? Pues no lo menciona para nada. ¿Eso qué nos indica? De que todavía Pedro no estaba en Roma. Y si estuvo alguna vez,
estuvo por breve tiempo para ser martirizado, lo cual no negamos. Está claro de que en ese tiempo Pedro no estaba en Roma, en la iglesia local de Roma. ¿Cuándo se escribió esta epístola? Bueno, pues los eruditos dicen que se escribió entre el 57, 58, 59. En ese tiempo, poco más o menos, entre el 57 y el 59. Bien, sabemos, según dice la tradición, que Pedro sufrió el martirio en Roma en el año 67. Entonces, ¿cómo es que la tradición, la supuesta tradición apostólica, dice que Pedro ejerció el episcopado monárquico en la iglesia de Roma por 25 años? Por 25 años. Si entre el año 57 y 59 Pablo escribió a los romanos y no menciona a Pedro, entonces tal vez si Pedro murió en Roma en el 67, tal vez llegó a último del 59 o principios del 60, siendo lo más optimista. Lo cual nos dice que tuvo un episcopado, en el caso de que lo tuviera, de unos 7 años, pero no de 25 años. Tal vez fuera obispo de la iglesia local de Roma por 8 años, siendo muy optimista, pero en ningún momento 25 años. Nos damos cuenta cómo la tradición, la supuesta tradición apostólica falla. Bien, yo puedo ser un palabrero, yo puedo ser una persona que dice muchas cosas, pero las cosas hay que probarlas, no me gusta cuando los católicos romanos dan por hechas las cosas y te dicen, porque la Iglesia Católica formó el canon, formó la Biblia. La Iglesia Católica nos ha dado la Biblia. Porque la Iglesia Católica tiene 2000 años. Dan por hecho las cosas. Es una presunción intelectual con la cual ellos hablan. Pues bien, yo no quiero ser un presuntuoso intelectual, ni muchísimo menos. Vamos a ver. Vamos a acudir a un erudito además católico romano. Aquí tengo un libro que se llama Curso de Teología Patrística. Curso de Teología Patrística. Y está escrito por un señor que se llama Xavier Picazza. Bueno, pues este señor no es precisamente un palabrero, no es un apologista de pacotilla que se mete en las redes sociales, en YouTube, a defender a la Iglesia Católica Romana o a la Iglesia Evangélica, pero que no tienen ningún tipo de erudición ni de formación. No, estamos hablando de un señor, Xavier Picazza, que es doctor en teología y filosofía. Es uno de los más reconocidos teólogos españoles del momento. Dice, estudió en la Universidad Pontificia de Salamanca, ahí es nada. La Universidad de Santo Tomás, Roma, ahí es nada. Y el Instituto Bíblico de Roma, ahí es nada. Dice, amplió sus estudios en las universidades de Bonn y Hamburgo, en Alemania. Dice, obtuvo el doctorado en teología en la Universidad Pontificia de Salamanca en 1965 y un doctorado en filosofía en la Universidad de Santo Tomás en Roma en 1972. Vaya, todo un erudito. Dice, ha desempeñado funciones docentes en diferentes universidades europeas y americanas. Desde 1972 fue profesor en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca y catedrático entre 1975 y 1984. Entre 1985 y 1989 realizó una investigación en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y en otras universidades preparando algunas publicaciones.
De 1989 a 2003 fue profesor titular de Teología Dogmática en la Universidad Pontificia de Salamanca y tuvo a su cargo la enseñanza de la fenomenología de la religión. Bien. Vamos a ver, ¿qué es lo que nos dice este señor acerca de Clemente de Roma, que según la Iglesia Católica Romana fue papa? ¿Qué nos dice este señor, que no es precisamente un cantamañanas? Dice, la carta Clemente, dice entre paréntesis, no papa. La carta Clemente, secretario, no papa, de la Iglesia de Roma, a los cristianos de Corinto, sobre la organización ministerial de su iglesia, ha sido escrita en torno al 95-96 después de Cristo, y constituye el testimonio más antiguo y más claro de una visión de la Iglesia que tiende a configurarse como organismo sagrado, pero que no lo era, conforme a los modelos del Imperio Romano. Dice, entonces vigente. El motivo es sencillo. En Corinto han surgido disturbios. Algunos jóvenes parecen haber depuesto a unos presbíteros, porque la iglesia era gobernada por un presbiterio, por razones que no quedan claras, quizá con el fin de introducir otro régimen organizativo, quizá de episcopado monárquico, o sea, porque todavía no había un episcopado monárquico, quizá por diferencias doctrinales, una visión más gnóstica del Evangelio. Dice, la comunidad cristiana de Roma siente que está en riesgo el orden eclesial e interviene a través de Clemente, su portavoz, no su obispo, porque era el secretario de la Iglesia de Roma, pero no era papa y no era obispo, lo dice él. Lo dice en la primera frase del párrafo. La carta Clemente, secretario, no papa, no lo digo yo, lo dice él, no papa, de la Iglesia de Roma. Dice la comunidad cristiana de Roma siente que está en riesgo el orden eclesial e interviene a través de Clemente, su portavoz, defendiendo a los destituidos y pidiendo a los causantes del motín que se alejen, exiliándose voluntariamente para que el conjunto de los fieles recupere el orden perdido. Nos damos cuenta de que, según este erudito, tanto la Iglesia de Roma como la Iglesia de Corinto se gobernaban no de manera monárquica, mediante un obispo que ejercía la autoridad él solo, de manera única, sino que ambas iglesias se gobernaban por un presbiterio, por un colegio de ancianos. Y entonces la Iglesia de Roma, amorosamente, no con un primado de jurisdicción universal, sino amorosamente de iglesia hermana a iglesia hermana, trata de ayudar a la Iglesia de Corinto. Pero este no es precisamente el primer testimonio de la jurisdicción, del primado de jurisdicción de Roma, ni muchísimo menos. Eso es tergiversar la historia. Y nos lo está diciendo este erudito, que es católico romano. Dice, esta carta de Clemente, plantea ya a finales del primer siglo después de Cristo el tema clave de la relación entre Jesús y el César, entre el Evangelio, la Biblia y el derecho de Roma. Siendo judío de estirpe y cultura, Jesús había nacido y vivido como súbdito de Roma, un imperio marcado por la memoria de Julio César, a quien muchos habían llamado como hijo de Dios. Imagínense los paganos llamando a Julio César hijo de Dios. Hombre divino, cuyo genio revivían los Césares. Dice, o emperadores, ¿qué le sucedieron? La vida y proyecto de César transformó la política de Roma a partir de Octavio, que tomó su nombre como título, César, el 27 a.C., siendo llamado Augusto, supremo, divino. Entonces nos damos cuenta de una cosa.
según los romanos, cuando un emperador sucedía a otro emperador, el genio de Julio César venía sobre esa persona, recibiendo la misma autoridad. Había una sucesión, recibía la autoridad directamente de Julio César, por sucesión. Aquí tenemos el primer modelo mediante el cual ya los obispos de Roma empezaron a hacer un cambio, a hacer un símil entre lo que los romanos creían sobre sus emperadores y lo que se debía de creer acerca del obispo de Roma, sobre el pontífice romano, que había una sucesión apostólica. Los emperadores recibían la sucesión del genio de Julio César. Y ahora los obispos de Roma iban a recibir la sucesión apostólica. Bien, si nos vamos a la página 48, este erudito nos dice lo siguiente. Dice, vuelta al principio, discordia en Corinto. La carta de Clemente no es un tratado jurídico, de hecho no es la carta de Clemente, se le llama así, porque Clemente simplemente había sido un anciano más de la iglesia, había sido el secretario, el que escribía la carta. La carta de Clemente no es un tratado jurídico, sino un mensaje de aviso que la iglesia importante de Roma envía a los cristianos de Corinto, simplemente. Entonces, nos damos cuenta de que no era una carta mediante la cual se estaba evidenciando o vemos claramente una prueba, esa es la palabra, una prueba del primado de jurisdicción que según la Iglesia papal dice que tenía desde el principio la Iglesia de Roma, ni muchísimo menos. Nos dice este erudito, según eso, los que han destituido a los presbíteros anteriores han cometido un pecado contra el orden del Evangelio, pues los ministerios cristianos y la obediencia jerárquica constituyen el centro de la Iglesia. En este contexto debemos advertir que primero Clemente no defiende un tipo concreto de autoridad, como podía ser un episcopado monárquico, perdón, que no se había implantado todavía en Roma ni en Corinto, sino la autoridad como tal. Esto es un tipo de orden sagrado, representado en este caso por los presbíteros oficiales establecidos en Corinto conforme a una tradición de origen judío. ¿Por qué? Porque las sinagogas judías, démonos cuenta de que en un principio una iglesia cristiana, la palabra iglesia viene del griego ecclesian, que significa asamblea, pues estaba conformada sobre el modelo de la sinagoga. Originalmente una iglesia cristiana local era una sinagoga en la cual se creía que Jesucristo era el Mesías, que el Mesías ya había venido, que el Mesías era Jesús de Nazaret. Entonces, los judíos en sus sinagogas no tenían un líder único, sino que tenían un grupo de ancianos que gobernaba la sinagoga. Entonces, por eso es que nos dice, representado en este caso por los presbíteros oficiales establecidos en Corinto, conforme a una tradición de origen judío. Nos sigue diciendo, dice, si queremos hacernos una idea de su teología y de su derecho eclesial, deberíamos escuchar a aquellos a quienes él condena, que eran quizá partidarios de un cambio en la organización de los ministerios. Posiblemente los rebeldes habían querido sustituir a unos presbíteros anteriores más tradicionales
para imponer en la comunidad una estructura monárquica episcopal dirigida por cristianos jóvenes en la línea posterior de Ignacio de Antioquía, en la cual ya vemos un episcopado monárquico. Dice, solo sabemos que esos jóvenes quisieron reformar, superar el poder del presbiterio anterior, suscitando así las iras y la intervención de la Iglesia de Roma. Esto en un sentido pastoral, no de jurisdicción. La respuesta de primero Clemente ha sido fundamental para el despliegue posterior de la Iglesia de Occidente y de la ortodoxia oriental, que insisten en la importancia de la jerarquía cristiana, aunque hayan debido introducir varias adaptaciones e interpretaciones en el texto de Clemente que defiende una estructura presbiterial colegiada y no monárquica de la comunidad. Entonces, los ancianos que a través de Clemente mandan la epístola a Corinto, dicen que el orden que hay mediante los presbíteros en la Iglesia es el orden sagrado que Dios ha establecido y que debe ser respetado. Pero no están apelando a un gobierno monoepiscopal, ni muchísimo menos. Si nos vamos a la página 59, nos habla ahora de la didaje, y dice, la novedad de la didaje está en trazar una relación implícita, pero clara, entre liturgia eucarística y ministerios eclesiales. Hasta entonces, esto era en memoria de mí. Las palabras de Jesús en la cena, haced esto en memoria mía, se tomaban como dirigidas a toda la comunidad. Por otra parte, los textos del Nuevo Testamento no relacionaban los ministerios eclesiales y la presidencia eucarística. La comunidad se reúne el día del Señor, es decir, el domingo, a fin de partir el pan para asegurar la importancia del rito. El texto añade, escogeos pues obispos y diáconos. Nos damos cuenta de que las iglesias en el tiempo de la didaje se dirigían por un presbiterio, es decir, por obispos, pero no por un obispo, porque la palabra obispo y presbítero en aquel entonces era el mismo cargo. Obispos, no dice un obispo, obispos. Dice, y así presenta a la iglesia como pueblo sacerdotal, la iglesia, pero no un ministerio específico para unas personas específicas que fuesen llamados sacerdotes, sino que el sacerdocio era, cualquier cristiano era sacerdote. Así presenta a la iglesia como pueblo sacerdotal. La didaje no ha reglamentado la función de esos obispos diáconos como presidentes de la celebración, pero la iglesia posterior avanzará en esa línea elaborando una especie de nueva teocracia, elaborando posteriormente una especie de nueva teocracia, tomando el modelo del Antiguo Testamento. Dice, los ministros siguen siendo inspectores, obispos, y servidores, diáconos, subordinados a la comunidad. O sea que realmente la autoridad no estaba sobre ellos en sí, sino que la autoridad que ellos tenían era de tipo moral más que nada. Ellos instruían, ellos exhortaban a la iglesia, ellos se preocupaban por la iglesia, pero ellos no ejercían un poder de jurisdicción sobre la iglesia, ni muchísimo menos. Dice, los ministros siguen siendo inspectores, obispos y servidores, diáconos, subordinados a la comunidad, subordinados a la comunidad. Si vamos a la página 67 de este mismo libro, dice, los textos que acabamos de presentar constituyen la mayor defensa
antigua de la unidad episcopal social de la Iglesia, es decir, todo el conjunto. Dice, todo nos permite suponer que la institución del episcopado monárquico empezaba a consolidarse hacia el año 120 después de Cristo, sin extenderse a todas las comunidades, pues algunas de tipo más judío seguían animadas por presbíteros y diáconos, pero sin obispos, como parece suceder en Roma. Pues al dirigirse a una comunidad, Ignacio no saluda al obispo, Ignacio de Antioquía, que era obispo, ese sí, era obispo ya monárquico de Antioquía. Cuando le escribe su carta a los romanos, no saluda al obispo, como ocurre con otra de sus 7 epístolas. Dice, sino a la iglesia entera. Dice, las cartas pastorales de Pablo no conocen o no exigen ni promueven un episcopado monárquico al servicio de la unidad de los creyentes. Nos damos cuenta que este erudito reconoce que Pablo no conoce ni exige ni promueve un episcopado monárquico, ni muchísimo menos. Dice, esta visión del episcopado resulta lógica, pues a medida que la Iglesia se amplía, resulta más fáciles de coordinar las funciones de presbítero y diácono al servicio de la comunión concreta de los creyentes. En sentido estricto, ni Jesús ni los primeros apóstoles pensaron en crear este tipo de obispos como los de Ignacio. Jesús jamás se le pasó por la cabeza que hubiera en su iglesia una jerarquía monárquica, piramidal, de arriba a abajo. Dice, en sentido estricto, dice este erudito, ni Jesús ni los primeros apóstoles pensaron en crear este tipo de obispos como los de Ignacio. Entonces, si vamos a la página 73, no quiero ser muy cansado, nos habla de una obra del cristianismo primitivo que se llama El Pastor de Hermas. Y nos dice acerca del gobierno de la Iglesia de Roma. Dice lo siguiente, al frente de la Iglesia, Hermas sigue situando a los presbíteros. Y entonces cita en la obra de El Pastor de Hermas, visión 2, 4 y 3, capítulo 4 y párrafo 3. Dice, después de esto tuve una visión en mi casa. Se me presentó la anciana y me preguntó si había entregado ya el cuadernillo a los ancianos. No dice al obispo, no dice al papa, no dice al obispo que dirigía la iglesia de manera monárquica, sino dice a los ancianos, porque esa era la autoridad que había en la iglesia local de Roma. Y dice al final, lo leerás en esta ciudad entre los ancianos que presiden la iglesia, Por eso es que este escritor, este erudito, Xavier Picazza, nos dice en la página 73, al frente de la iglesia, está hablando de la de Roma, Hermas sigue situando a los presbíteros, de forma que parece que en ese momento no había aún en Roma obispos establecidos que impusieran o representaran una visión jerárquica unitaria del cristianismo, sino que en esa iglesia de Roma era de tipo presbiterial. Era de tipo presbiterial, entonces no había papas, no había sucesores de Pedro. Dice, de tipo presbiterial, dividida en varios grupos con grandes diferencias internas. Dice, esta obra, El Pastor de Hermas, es un buen ejemplo de la riqueza y variedad teológica de la iglesia de Roma. Había variedad teológica.
distintos puntos teológicos dentro de la Iglesia. No era una Iglesia uniforme sobre la cual hubiera una autoridad especial por parte de los jerarcas para establecer una doctrina inapelable, ante la cual no debía de haber discusión. Esta obra es un buen ejemplo de la riqueza y variedad teológica de la Iglesia de Roma antes del establecimiento de un obispado papado de tipo unitario. No lo digo yo, lo dice todo un erudito que es católico romano, pero que es sincero, que es franco ante las evidencias de la historia. Y que él, de una manera muy sensata y muy sincera, dice la verdad. Vamos a leer de nuevo este párrafo. Esta obra, El Pastor de Hermas, es un buen ejemplo de la riqueza y variedad teológica de la Iglesia de Roma, antes del establecimiento de un obispado papado de tipo unitario. Entonces, nos damos cuenta de que en el principio en la Iglesia de Roma no había un papa desde el principio nombrado por Pedro, ni muchísimo menos, sino que lo que había era un presbiterio que dirigía la Iglesia. Si vamos a la página 109, ahora nos habla de Ireneo de León, que es muy utilizado por los apologetas católicos romanos para establecer el episcopado monárquico en Roma, el papado. Dice lo siguiente: en un sentido, su argumento es válido, pero en otro, las listas que él ofrece, Ireneo de León, dice, no son históricamente fiables, pues parece que el episcopado monárquico al que apela solo se ha extendido por todas las iglesias y en especial en la de Roma a lo largo de la segunda mitad del siglo II. Dice, en un sentido, su argumento es válido, el que nos da Ireneo de León contra los herejes gnósticos. Dice, pero en otro, las listas que él ofrece no son históricamente fiables, pues parece que el episcopado monárquico al que apela solo se ha extendido por todas las iglesias y en especial en la de Roma a lo largo de la segunda mitad del siglo II. Antes de esa mitad no había episcopado monárquico en Roma. Dice, tiene razón al hablar de sucesión apostólica, pues la iglesia ha sido fundada sobre el testimonio y acción de los apóstoles. También la tiene al añadir que en su tiempo los obispos eran garantes de la fidelidad a la tradición y de la superación del riesgo gnóstico. Pero de hecho, la lista ininterrumpida que él aduce entre los apóstoles y el obispo actual de Roma o de Esmirna resulta históricamente improbable. Es decir, hay una sucesión apostólica en cuanto a la doctrina, pero no en cuanto a las personas. Sigue diciendo, los historiadores afirman que no hay una sucesión literal desde los 12 apóstoles a los obispos de finales del siglo II después de Cristo, pues los 12 como tales no tuvieron sucesores obispos, y los obispos monárquicos de finales del siglo II y principios del siglo III después de Cristo se fueron imponiendo por creatividad de las mismas iglesias, no como sucesores directos de los apóstoles, ni de ningún tipo de apóstoles posteriores. Más claro, imposible. Bien, como conclusión, vamos a leer lo que nos dice Xavier Picazza en la página 123 y 124. Dice, de un modo consecuente, a partir del año 200,
la Iglesia se estructuró y expandió de manera independiente como cuerpo social y religioso, abierto al entorno cultural, mientras que el judaísmo rabínico se centraba en tradiciones recopiladas en la Misná. En ese contexto, podemos afirmar que la Iglesia ha sufrido una resacralización judía y una jerarquización helenística. Es decir, la Iglesia toma la jerarquía pagana como modelo a seguir y para justificarla apela a la jerarquía de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, pero eso era de la antigua ley, no en la gracia, no en el pacto de la gracia. En el pacto de la iglesia, de la gracia, las iglesias fundadas por los apóstoles eran independientes unas de otras y estaban unidas por el amor y por la fe común y estaban dirigidas por un colegio de ancianos, pero no por una jerarquía eclesiástica piramidal con el Papa a la cabeza, ni muchísimo menos. Lo sigue diciendo. La resacralización judía se expresa por la aceptación de algunos rasgos de la religión y culto del Antiguo Testamento, lo que yo acabo de decirles. Las estructuras sacerdotales y sacrificiales del viejo Israel. Dice, la jerarquización helenística con la filosofía griega y el imperio romano, en cuyo entorno se introdujo el cristianismo asumía desde la perspectiva de Jesús la filosofía jerárquica griega. Asumía esa filosofía, pero no era parte del corpus doctrinal y vivencial de la iglesia que fundaron los apóstoles. Dice, el cristianismo asumía desde la perspectiva de Jesús. ¿El qué va a decir si es católico romano? Desde la perspectiva de Jesús, la filosofía jerárquica griega. Dice, platónica y estoica, y un tipo de organización romana, sacralizando así la autoridad. Nos damos cuenta cómo aquella iglesia, partiendo de la congregación local de Roma, fue asumiendo parte de la filosofía pagana y lo que todo ello conllevaba. Pero nos damos cuenta que en un principio este mismo erudito que escribe esta maravillosa obra, la cual recomiendo, pues reconoce que no fue así, ni muchísimo menos. Que en la iglesia local de Roma no había un episcopado monárquico y por lo tanto no hay sucesión apostólica, sino que hasta mediados del siglo II, una década antes, una década después, no empezó un episcopado monárquico. Luego entonces los supuestos obispos de Roma que recibieron la sucesión apostólica de parte de Pedro y de Pablo, pues resulta que no eran otra cosa, sino secretarios, portavoces del presbiterio, y fueron tomados posteriormente en la segunda mitad del siglo II para justificar esa nueva realidad de gobierno que había en la iglesia, que era el episcopado monárquico. Los tomaron, los nombraban como si fueran los obispos sucesores de los apóstoles, lo cual no era verdad. Señor les bendiga. Espero haberles ayudado y haberles dado herramientas para defender la fe neotestamentaria de la cual los cristianos evangélicos somos testigos. Un abrazo fuerte en Cristo. El Señor les continúe bendiciendo. Amén.